En el presente video estudiaremos compuestos orgánicos que contienen átomos de oxígeno en su composición. Las funciones oxigenadas pueden ser derivadas del grupo oxidrilo, que forman alcoholes y éteres, del grupo carbonilo, que forma aldehídos y cetonas, y del grupo carboxilo, que forman ácidos, ésteres y anhídridos. Comenzaremos por los alcoholes y éteres. Estos compuestos contienen un átomo de oxígeno. En un alcohol, el átomo de oxígeno forma parte de un grupo oxidrilo que se une a un átomo de carbono. En un éter, el átomo de oxígeno se une a dos átomos de carbono. En la nomenclatura de alcoholes se utiliza el mismo criterio que con los alcanos. Se elige la cadena más larga que contenga el grupo oxidrilo, se enumeran los carbonos, se coloca la terminación -ol y se indica la posición del grupo oxidrilo. Por ejemplo, 1-pentanol, 2-pentanol o 3-pentanol. Los alcoholes con uno o dos átomos de carbono no necesitan numeración para el grupo oxidrilo, por ejemplo el metanol y el etanol. Para nombrar otros sustituyentes, se nombran considerando el orden alfabético y su posición. Por ejemplo, el 2-cloroetanol, el 3-metilbutanol o el 3-etil-2-metil-1-butanol. Los alcoholes se pueden clasificar de acuerdo al tipo de carbono al que están unidos. Cuando el grupo oxidrilo esté unido a un átomo primario, se llamará alcohol primario. Cuando el oxidrilo esté unido a un átomo de carbono secundario, se llamará alcohol secundario. Y cuando el oxidrilo esté unido a un átomo de carbono terciario, el alcohol se llamará alcohol terciario. Cuando se trate de un compuesto cíclico, el alcohol se nombrará como cicloalcanol, como por ejemplo el ciclohexanol, o el 2-bromo-ciclopentanol. En estos casos, el grupo oxidrilo siempre se considera en el carbono número 1. Cuando el grupo oxidrilo se encuentra unido a un benceno, se puede nombrar como un hidroxibenceno o como un fenol. Por ejemplo, el 3-bromofenol o el 3-bromo-hidroxibenceno. En los éteres, un átomo de oxígeno está unido por dos enlaces sencillos a dos cadenas hidrocarbonadas que pueden ser alquílicas o aromáticas. Los éteres tienen una estructura angular similar a la del agua o a la de los alcoholes, con la particularidad de que ambos átomos de hidrógeno son reemplazados por grupos alquilo o arilo. El nombre de un éter se compone designando cada sustituyente alquílico o aromático conectado al átomo de oxígeno en orden alfabético y seguidos por la palabra éter. Por ejemplo, etil-metiléter, dimetiléter o fenilmetiléter. La elevada electronegatividad del oxígeno hace que los alcoholes y los éteres tengan mayores puntos de ebullición y mayor solubilidad en agua que sus análogos hidrocarbonados. La presencia del grupo oxidrilo hace que puedan establecerse enlaces puentes de hidrógeno entre las moléculas de alcohol, por lo que la energía necesaria para separarlas es mayor y por lo tanto la temperatura de ebullición de un alcohol será mayor
comparada con su análogo hidrocarbonado. De hecho, el etanol a temperatura ambiente es líquido, mientras que el etano es un gas. No obstante, cuanto mayor sea la longitud de la cadena hidrocarbonada, menos interacciones puente de hidrógeno serán establecidas, por lo que el punto de ebullición disminuirá a medida que aumente la longitud de la cadena carbonada. También, el oxígeno que constituyen los alcoholes y éteres es responsable de su solubilidad en agua. Así como los oxidrilos de los alcoholes pueden formar puentes de hidrógeno entre las moléculas de alcohol, también pueden formarlos con el agua y en consecuencia aumentar su solubilidad en agua. En tanto que los éteres pueden solubilizarse en agua debido a que la presencia de oxígeno en el éter vuelve la molécula polar, susceptible de formar interacciones dipolo-dipolo con el agua y aumentar la solubilidad. También cuando la cadena hidrocarbonada unida al oxígeno aumenta, tanto en un alcohol como en un éter, las fuerzas intermoleculares establecidas con el agua disminuyen y por lo tanto disminuirá la solubilidad. El grupo carbonilo descrito al inicio del video es similar al de los alquenos, pero con la particularidad de que está polarizado. El átomo de oxígeno tiene un par de electrones sin compartir y es más electronegativo que el átomo de carbono. Por lo tanto, se establece un dipolo con una localización parcial de carga negativa sobre el oxígeno y una localización de carga positiva sobre el carbono. Esta polaridad del grupo carbonilo condiciona extraordinariamente las propiedades físicas y químicas de aldehídos y cetonas. En un aldehído, el carbono del grupo carbonilo se une a un hidrógeno y está localizado en un carbono del extremo de una cadena carbonada, o sea, un carbono primario. El otro enlace está unido a un carbono de un grupo alquílico o aromático. En una cetona, el grupo carbonilo se une a dos grupos que también pueden ser alquílicos o aromáticos. Similar a los alcoholes, la nomenclatura IUPAC de los aldehídos se construye reemplazando la terminación -ol por -al, como por ejemplo el butanal. No es necesario asignar un número a la posición que ocupa el aldehído en la cadena, ya que siempre va a estar en el carbono de un extremo de la cadena, o sea, un carbono primario. Aunque sí se deben determinar la posición de ramificaciones de la cadena carbonada respecto a este grupo. Por ejemplo, el 3,3-dimetilbutanal. Por otra parte, en la nomenclatura IUPAC, el aldehído del benceno se nombra como benzaldehído. En la nomenclatura IUPAC, las cetonas se nombran como el alcano del cual proceden, sustituyendo la terminación -o por -ona. Por ejemplo, la 2-pentanona. En este caso, se debe localizar el grupo carbonilo para diferenciarlo de la 3-pentanona. En el caso de las cadenas de 3 y 4 carbonos, no es necesario indicar la posición del grupo carbonilo. En caso de haber ramificaciones, se localizan y se enumeran las ramificaciones como se ha hecho anteriormente y se nombra considerando también la posición del grupo carbonilo. Por ejemplo, la 3-metil-2-pentanona o el 2,4-dimetilpentanona. En el caso de cetonas cíclicas, se deben adicionar el prefijo ciclo
y numerar comenzando por el grupo carbonilo, asignando los localizadores más bajos posibles. Al igual que los alcoholes y éteres, el grupo carbonilo de aldehídos y cetonas le confiere polaridad a estos compuestos, tanto que las interacciones dipolo-dipolo que establecen aumentan el punto de fusión y ebullición, así como la solubilidad en agua. Sin embargo, como los aldehídos y cetonas no tienen un átomo de hidrógeno unido al oxígeno, estos no pueden formar puentes hidrógenos. Por esta razón, los puntos de ebullición y la solubilidad de estos compuestos son menores a los de los alcoholes. Cuando un grupo carbonilo está unido a un grupo oxidrilo, se genera el grupo carboxilo. El grupo carboxilo puede a su vez estar unido a un resto alquílico o a un resto aromático, dando origen a los ácidos carboxílicos. Al igual que los aldehídos, los ácidos carboxílicos están situados en un carbono al extremo de una cadena carbonada o carbono terminal. La nomenclatura de ácidos carboxílicos utiliza como base el nombre del alcano correspondiente de la cadena carbonada. Al derivado ácido le antecede la palabra ácido y se sustituye la terminación O del alcano por oico del ácido, quedando ácido propanoico. Las ramificaciones laterales de la cadena principal se nombran con un localizador considerando el grupo carboxilo como el carbono número 1. Por ejemplo, el ácido 3-metilbutanoico. El ácido carboxílico aromático se denomina ácido benzoico. Los sustituyentes del anillo bencénico se enumeran en el sentido que se obtengan los números más bajos asignándole el carbono 1 del anillo bencénico a aquel que está unido al grupo carboxilo. Por ejemplo, el ácido 4-nitrobenzoico o el ácido 3,4-diclorobenzoico. Los ácidos carboxílicos son de los compuestos más polares, ya que el grupo carboxilo está formado por dos grupos polares, un grupo oxidrilo y un carbonilo. Los grupos polares oxidrilo posibilitan que los ácidos carboxílicos formen enlaces puente hidrógeno con otras moléculas de ácido y con el agua. La polaridad del grupo carboxilo también contribuye a intensificar las fuerzas intermoleculares e influir en los dos parámetros. Esto también hace que tengan puntos de ebullición y solubilidades mayores que los alcoholes, los aldehídos y las cetonas. Pero sin duda, una de las propiedades más importantes de los ácidos carboxílicos es su capacidad de ionizarse en agua. Al ionizarse, el ácido carboxílico cede un protón a una molécula de agua, originando el ion carboxilato y el ion hidronio. Ejemplos de este tipo de compuesto hemos visto anteriormente. El ácido etanoico o ácido acético es un representante de este grupo de compuestos. Como ácidos que son, estos compuestos son susceptibles de ser neutralizados por una base. Los productos de esta reacción son agua y la sal del ácido carboxílico formada por el anión carboxilato y por el catión metálico de la base empleada. El ion carboxilato se nombra sustituyendo la terminación oico del ácido por la terminación ato. Los ésteres son compuestos formados a partir de la reacción de condensación entre un ácido carboxílico y un alcohol. Esta reacción de condensación de dos compuestos se la denomina esterificación y da como productos un éster y agua.
El nombre de los ésteres consta de dos palabras. Una se refiere al ácido carboxílico y la otra al alcohol. La primera palabra es el nombre del carboxilato del ácido carboxílico y la segunda palabra indica la parte alquílica aportada por el alcohol. En el ejemplo que se muestra, la parte de la molécula que contiene al grupo carbonilo proviene del ácido etanoico y se llamará etanoato. La parte restante proviene del alcohol etanol y se lo llamará etilo. Por lo tanto, el compuesto se llamará finalmente etanoato de etilo. Por último, los anhídridos se forman a partir de la condensación de dos ácidos carboxílicos. El producto final se nombrará como un anhídrido proveniente de los dos ácidos. Por ejemplo, el ácido propanoico y el ácido etanoico forman el anhídrido etanoico-propanoico. Si ambos provienen del mismo ácido, solo se nombrará uno solo. Por ejemplo, en el anhídrido etanoico. Los alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos son compuestos en los cuales el átomo de carbono unido al grupo funcional tienen estados de oxidación diferentes y pueden ser convertidos unos en otros mediante reacciones de óxido-reducción. ¿Pero qué significa esto? Consideremos un alcohol primario como el etanol. Se puede decir que la electronegatividad del oxígeno es tal que le quita un electrón al carbono al que está unido. En tanto que la competencia por electrones con el otro carbono es nula y con los hidrógenos es despreciable dada su poca diferencia de electronegatividad. Por lo tanto, podemos decir que el estado de oxidación del átomo de carbono es +1, debido a la pérdida de un electrón. Si un alcohol reacciona con un agente oxidante, o sea, un compuesto que le quite electrones, como por ejemplo el oxígeno mismo, este se llevará un electrón de la molécula de alcohol y se convertirá en un aldehído. El estado de oxidación del carbono será ahora de +2. Se dice entonces que el alcohol se ha oxidado a aldehído. Aún así, el aldehído todavía contiene electrones que puede seguir perdiendo si continúa en contacto de un agente oxidante como el oxígeno. Si el aldehído continúa reaccionando con el oxígeno, se puede dar una subsiguiente oxidación convirtiendo el aldehído en un ácido carboxílico. En este caso, los oxígenos, tanto del carbonilo como del oxidrilo, contribuyen para quitarle 3 electrones al carbono, con lo que finalmente el estado de oxidación del carbono es +3. En esta reacción de oxidación, la cadena carbonada se conserva de 2 carbonos. Pero una oxidación subsiguiente hace que la molécula se rompa generando dióxido de carbono. Estas reacciones de oxidación extrema se conocen con el nombre de descarboxilación, ya que la molécula original ha perdido un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono, que tiene un estado de oxidación +4. Estas reacciones son muy importantes en el metabolismo, sobre todo en las reacciones catabólicas que se verán en el tema 7. La reacción inversa es la reacción de reducción. Si la reacción de oxidación se hace con oxígeno, la de reducción se hace con hidrógeno. Mencionaremos que la inversa de la reacción de descarboxilación es la carboxilación.
y la reacción biológica por excelencia de este tipo es la fotosíntesis, donde el dióxido de carbono es incorporado a una molécula orgánica. Diremos también que un ácido carboxílico, por reducción, o sea, por ganancia de electrones, se convertirá en un aldehído. Si el aldehído continúa reaccionando con hidrógeno, se convertirá en un alcohol. Si iniciamos la oxidación de un alcohol secundario, como el 2-propanol, el producto de oxidación será una cetona y la reacción de reducción de una cetona formará su alcohol secundario. Las reacciones de óxido-reducción, o sea, aquellas que transfieren electrones de una molécula a otra, son muy importantes a nivel del metabolismo celular. La obtención de energía metabólica para los procesos bioquímicos están asociados a reacciones de oxidación, o sea, reacciones donde las moléculas pierden electrones y aumenta su número de oxidación. En tanto que la conservación y almacenamiento de energía están asociados a reacciones de reducción, o sea, a la formación de compuestos con estados de oxidación menor.